Hola a todos, esto es un video para el curso de álgebra lineal. En particular, esta es la clase auxiliar 2 que tratará sobre dos problemas más de matrices. Entonces el P1 trata sobre matrices triangulares inferiores, por lo tanto necesitamos recordar su definición. Diremos que una matriz cuadrada de tamaño n a coeficientes reales es triangular inferior si para cualquier índice ij, entonces las entradas que están por encima de la diagonal, es decir, j mayor que i, son ceros. Entonces una matriz triangular inferior se ve de esta forma. Si nos damos cuenta, todas las entradas que están sobre la diagonal principal son nulas. Entonces, para ahorrar notación, vamos a definir el siguiente conjunto de matrices. Este es el conjunto de matrices triangulares inferiores de tamaño n, que son las matrices de tamaño n, tales que son triangular inferior. Bueno, ¿por qué se denotan L de t? Se denotan así porque en inglés matriz triangular inferior se escribe así. En el problema 1 me dan dos matrices de tamaño n y me piden demostrar que su producto matricial es otra matriz triangular inferior. Es decir, ¿qué me piden mostrar? Me piden mostrar, entonces, por demostrar que dado A y B, matrices triangulares inferiores, queremos demostrar que el producto de estas dos matrices es matriz triangular inferior. Entonces lo que hay que demostrar que para cualquier dos índices ij de 1 a n, si estoy sobre la diagonal, entonces esa entrada ij de este producto matricial AB tiene que ser nulo si queremos que AB sea matriz triangular inferior. Entonces recordamos que por definición, el producto matricial, o sea, la coordenada ij de un producto matricial es la suma k igual a 1 hasta n de a sub la fila i, ¿cierto?, por la columna j. Es decir, es multiplicar componente a componente la fila i de a por la columna j de b. Como a y b son matrices triangulares inferiores, entonces la fila i es decir, la primera columna de mi fila i, la iésima fila, y si nos fijamos, cuando j es mayor que i, es decir, voy sobre las columnas de acá, todas las componentes son ceros. Y análogamente, ahora la columna j de b, como b es matriz triangular inferior, se va a ver de la siguiente forma: puros ceros sobre el elemento diagonal, sobre la jésima componente de la diagonal de b. Si nos fijamos, esto es equivalente a la definición. Es decir, aquí el coeficiente en la fila i, acuérdense que la fila i está fija, el elemento ik, o sea, me voy moviendo sobre la fila i por columna, eso va a ser 0 cuando pase el elemento de la diagonal. Es decir, cuando por columna paso el elemento iésimo diagonal. BKJ va a ser 0. O sea, como la columna es fija, BKJ va a ser 0 si estoy sobre la diagonal. Es decir, para todas las filas menores que j. Por lo tanto, el elemento
la entrada IJ de este producto matricial. Habíamos dicho que era la suma. K es el que se mueve de K igual 1 hasta N de A sub IK y BKJ. Entonces, si hacemos un diagrama, K es el que se mueve y este K lo hacemos sobre una línea. Entonces, si hacemos el siguiente conjunto discreto, puede ser 1, 2. Estamos suponiendo que J es mayor que I. Es decir, aquí podemos tener I, aquí podemos tener J y así. Entonces, por lo que acabamos de ver recién, cuando el índice que yo escoja para la columna en la fila I de A, ¿cierto? Va a ser 0 si es mayor que I. Es decir, si está en este conjunto, A sub IK va a ser 0. Y si se fijan, cuando K es menor que J, es decir, cuando me muevo en este subconjunto, los números que van de 1, y si hacemos lo mismo para B, obtenemos que BKJ es 0. Entonces esto de que está acá nos da una idea de cómo tenemos que separar nuestra suma. Entonces, claro, nos fijamos que K va de 1 hasta N. Entonces esta suma la vamos a separar. Si se fijan, los coeficientes A sub K son ceros cuando el K es mayor que I. Entonces vamos a separar nuestra suma como algo que va de K igual a 1 hasta el índice I, ¿cierto? De A sub IK de BKJ más el resto de la suma, que va a ir desde I más 1 hasta N de A sub IK de BKJ. Entonces, si nos fijamos, habíamos dicho que A sub IK era 0 cuando K era mayor que I. Y si nos fijamos, todos los K acá son mayores que I porque van desde I más 1 hasta N. Es decir, este coeficiente que está acá es 0, pues los K en esta suma son mayores que I. Y si nos vamos acá, vemos que los BKJ de acá son 0, pues se fijan, el K es menor o igual que I, y por hipótesis I es menor que J. Entonces nos queda justamente que B sub KJ es igual a 0, pues para todos los K que son entre 1 y menores que J, esto es 0. Entonces, claro, nos queda entonces que esta suma es 0, esta otra suma es 0, por lo tanto la entrada IJésima del producto matricial es 0 si estamos sobre la diagonal principal, es decir, si J es mayor que I. Entonces concluimos, es decir, este producto matricial es una matriz triangular inferior. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte del problema, pero antes recordemos que acabamos de probar que dadas dos matrices A y B triangulares inferiores de tamaño n, entonces su producto matricial también es una matriz triangular inferior de tamaño n. Entonces lo que vamos a probar ahora es que el elemento iésimo diagonal de A por B es lo mismo que el elemento iésimo diagonal de B por A. Más aún, vamos a probar una fórmula para las entradas diagonales. Es decir, que el elemento iésimo de este producto matricial A por B es lo mismo que el elemento iésimo de la diagonal de A por el elemento iésimo de la diagonal de B. Y si nos fijamos, usando esto obtenemos la anterior. Esto, pues, nosotros sabemos esto es un producto real, ¿cierto? Y sabemos que ese producto conmuta, es decir, me va a quedar B sub I, la entrada iésima diagonal de B, por la entrada iésima diagonal de A. Y usando esta misma fórmula, intercambiando A por B, me va a quedar el elemento iésimo de la diagonal de B por A. Procedemos a
demostrar esta fórmula para las entradas diagonales. Para ello recordamos que la fila iésima de A, ¿cierto?, tenía la siguiente forma: A sub i1 hasta la diagonal, ¿cierto? Y todos los elementos que seguían eran 0. Y ahora la columna iésima va a tener la siguiente forma: van a ser puros ceros encima del elemento diagonal hasta llegar a la enésima fila. Y ya hemos visto en delante que el elemento iésimo de la diagonal, el elemento que se encuentra en la fila i, columna i, no era nada más que producto componente a componente, ¿cierto? O sea, suma de los productos componente a componente entre la fila i, es decir, A sub ik, ¿cierto?, por y la columna iésima, es decir, B sub k i. Bueno, si hacemos lo mismo de antes, este k va de 1 a n, es decir, k va a ir desde 1, 2, ¿cierto? Y si se fijan, desde el i menos uniésimo hacia la fila desde que está antes de i hacia arriba, es decir, aquí no tenemos i y j para comparar, entonces vamos a tomar i menos 1, el elemento iésimo, el elemento i más un ésimo, y vamos a llegar hasta n. Entonces esto lo vamos a representar en una recta. Entonces si nos fijamos, los coeficientes, o sea, en la fila i, nosotros tenemos que desde i más 1 hasta n, los elementos de la fila i son 0, ¿cierto? Y si nos fijamos, desde 1 hasta i menos 1, desde la fila 1 hasta la fila i menos 1, los elementos bki son ceros. Entonces esto nos dice cómo tenemos que separar nuestra suma. Nuestra suma la separamos de la siguiente forma: hacemos suma desde k igual a 1 hasta i menos 1 de A sub ik por bki más suma desde i más 1, ¿cierto?, i más 1 hasta n de A sub ik por bk sub i. Y aquí entre medio está el elemento iésimo, que sería A sub ii por b sub ii. Entonces, por lo que acabamos de decir, esto que está acá es 0, pues k va de 1 hasta i menos 1, es decir, k es menor que i. Y esto que está acá es 0, pues A sub ik es 0 cuando k es mayor que i. En este caso k va de i más 1 hasta n. Aquí en este caso k es mayor que i. Entonces, claro, vamos a tener que estas sumas son 0 y solamente va a sobrevivir A sub ii por b sub ii, que era lo que queríamos demostrar.